Bueno, vamos a empezar ahora sí y se irán incorporando eh, este, nuestros invitadas e invitados. Entonces, voy a hacer una muy breve introducción para compartir solamente dos cositas que nos parecen fundamentales, además de darle la bienvenida al director de actividades cinematográficas de la universidad, que acaba de llegar y nos honra muchísimo. Bienvenido, Hugo, bienvenidas también y bienvenidos todos los que siguen con nosotros en este día que bárbaros. Llevamos una, una jornada larga, interesante, que nos tiene llenos de ideas. Voy a platicar rápidamente que este seminario y esas reflexiones que tuvimos Isabel y yo para hablar de horizontes afectivos partieron de un encuentro aparentemente casual, pero no, era la vida, en octubre con Lina. Lina es la primera invitada y esta fue la primera mesa concebida para esta edición del Seminario del Público del Futuro, con mucho gusto y además con mucha inspiración. Primero por lo que Luis Ospina significa, que de eso voy a dejar hablar a Max. Ayer fue su cumpleaños, entonces también es un geminiano como muchos, como el propio Max, que el día de la inauguración también fue su cumpleaños. Felicidades, Max, que el seminario oficialmente no te había felicitado. Y bueno, en esa idea de los horizontes afectivos, cuando conocí a Lina, Lina me dijo, era como de, ¿cómo no puedo creer que no te conocía de antes? Y entonces Lina me dijo, bueno, uno se acaba conociendo porque, como Luis decía, o el mundo es muy chiquito o el cine es muy grande. Así que en esos cruces, los horizontes afectivos empiezan siempre a dimensionar y articular la pertinencia de todas las decisiones y de las invitaciones y de todo lo que vamos haciendo conforme nos vamos vinculando y nos vamos descubriendo. Así que, bueno, esta mesa, Isabel lo dijo cuando presentó el archivo Dominique Jonard, esta tarde cuando dijimos esto es el corazón de este seminario, tiene que ver con que cuando estamos en la panza de nuestras mamás lo primero que somos es corazón, que no sé si sabían, sino cuando tuve, eso no lo supe hasta que tuve hijos, y cuando fui al primer ultrasonido había una bolita que hacía tiqui 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 y es un corazón, y yo siempre pensaba que primero se hacía el cerebro y luego descubrí que lo primero que se hace es el corazón. Así que por eso es el corazón, porque ese tiqui 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 de esta edición empezó ahí. Lo primero que hicimos cuando vimos el libro y conocimos a Lina fue decir, tienes que venir al seminario de este año y tenemos que hacer una presentación, y fue nuestra primera invitada y nuestro primer contenido, digamos, si le podemos decir así, que programamos. Así que bienvenida Lina, bienvenido Ricardo, bienvenido Max. Hay una otra cosa que voy a decir, que no sé si resulte tan pertinente o un poco impertinente, pero este libro celebra el trabajo de Luis Ospina, lo que Lina ha hecho celebra el trabajo de Luis Ospina, el acervo que hoy está en la Cinemateca de Bogotá celebra el trabajo de Luis Ospina, pero en este seminario celebramos el trabajo de Lina. Y quiero decirlo con todas sus letras porque tiene que ver con esa idea de desde el afecto, desde el amor por el cine, desde ser compañera de una extraordinaria persona que empuja y que mueve montañas y que crea sueños y que crea conceptos como Hollywood y que tiene un humor y que tiene una historia preciosa en una cinematografía latinoamericana que a todos nos ha emocionado. En estas charlas, entre que sí, que no, hemos hablado de Agarrando Pueblo, hemos hablado de muchas películas y de muchas historias que nos emocionan, y eso quiero que quede muy claro. La posibilidad de este libro y este homenaje tiene que ver a un esfuerzo de Lina, más allá de que lo que a ella celebró y lo que ella investigó y lo que ella recauda y lo que ella postula tiene que ver con ese horizonte afectivo que se llamaba y que adoramos Luis Ospina. Así que, Lina, te lo decimos y te damos la bienvenida con todo el corazón. Bueno, Lina es artista plástica y audiovisual, trabaja haciendo compilaciones, ensamblajes, esculturas, videoarte y cine expandido, dando como resultado un trabajo híbrido técnicamente y con importantes tintes conceptuales. Maestra en psicoanálisis, sociedad y cultura, en 2021 presentó la videoinstalación realizada con Luis Ospina, El ojo del turista, 13 piezas fáciles, que fue presentada en la Cinemateca de Bogotá, Ficali, Festival de Cine de Manizales y en salas del Documenta Madrid y Doc Lisboa.
Trabajó con el cineasta caleño desde 2012, inicialmente como cámara adicional de la película Todo comenzó por el fin, albacea de la obra del director. Desde 2019 organizó y consolidó, junto con la Cinemateca de Bogotá, el Fondo Luis Ospina. Ricardo, que está aquí a mi derecha, ya lo presentamos, ya lo escucharon presentar en la mañana el extraordinario proyecto que es la Cinemateca de Bogotá y alberga el Fondo Luis Ospina. Bienvenido, Ricardo, y felicidades por la labor de la Cinemateca. Y Maximiliano Cruz, que está invitado a acompañar a Lina y Ricardo en esta mesa, es el director artístico del Festival de Cine de la UNAM. Y no voy a decir mucho más para que empiece la buena conversación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paula, Isabel, por esta invitación pues que toca fibras sensibles en mi ser, digamos. Tratándose de Luis Ospina, una persona pues que tocó a tantas personas, a tantas almas, a tantos imaginarios, que nos afectó durante todos los años, en mi caso particular, que lo conocí de muchas maneras, sus películas por supuesto, pero como ser humano también, alguien que tiene esta sabiduría que no he encontrado en como nadie más, una sabiduría muy espontánea y muy alejada de lo solemne también, con una agudeza y precisión con unas frases que tenía, no sé si hay alguna bitácora de todas las frases de Luis. Entonces, bueno, para mí fue un privilegio conocerlo en persona, aprendí muchas cosas de él, incluso desde antes de conocerlo. Pues todo esto que sucedió en Cali, yo crecí en Colombia, la mitad de mi familia es colombiana, y esta suerte de corazón de volcán que sucedió ahí en Cali fue como muy potente. Con el tiempo permeó hacia otros territorios, sobre todo latinoamericanos, pero en Colombia fue algo como muy importante para muchos de nosotros. Yo a Luis, digamos, en mi juventud llegué más tangencialmente. Yo aterricé un poco más por el lado de Andrés Caicedo, que en mi vida, digamos, cambió el derrotero que mi vida estaba tomando en un punto. Y bueno, después tuve el privilegio de conocer a Luis, de ver sus películas. Luis, por lo demás, es un cineasta de la casa. En Ficunam le celebramos una retrospectiva hace algunos años también. Y nada, pues para mí es un privilegio estar acá presentando este libro que, bueno, se suma, entiendo, a una colección cuyos detalles nos van a platicar ahora más adelante, y que en el Ficunam, digamos, es algo fundamental poder extender la experiencia cinematográfica a los territorios pues de las letras, ¿no? Del pensamiento y sobre todo del objeto impreso. Hay una linda coincidencia. Este año también presentamos una publicación sobre Paul Leduc, un cineasta a quien le estamos celebrando una retrospectiva casi integral, un libro que pretende pasarle el relevo a algunos pensadores, periodistas, dramaturgos, para que extendiesen la vida de algunos trabajos inacabados de Leduc en palabras, ¿no? Bueno, es un concepto y una publicación que queremos mucho y que, digamos, dialoga con este libro que estamos presentando, bueno, que nos van a presentar el día de hoy acá. También porque de alguna manera Luis y su cine, al igual que Leduc, o sea, los considero como un par de latinoamericanistas natos, quizás por caminos distintos podría llegar como esa afirmación. Y en el caso de Luis, digamos, el legado pues que tenemos de Luis, o sea, está vivo, ¿no? Y se prolonga en el presente, y estoy seguro que pues en el futuro seguirá dando muchísimos frutos. Entonces, pues nada, no quisiera extenderme mucho más. Yo también estoy aquí, pues sobre todo para
dar banderazo a esta plática. Yo también estoy expectante de conocer detalles sobre esta publicación que tengo por primera vez en mis manos y celebrar que, pues nada, que esto sea parte del seminario, que sea parte del FICUNAM, que me hayan invitado a estar aquí también. En efecto, Luis es un geminiano hecho y derecho. Y nada, nos separaban nuestros natalicios, porque están separados por un día nada más. Entonces eso también nos tenía un poquito cerca. Y nada, la última vez que vi a Luis en persona fue en Marsella. Eh, recuerdo muy bien, sí, me recuerdo muy bien, pues digamos, o sea, todo incluido el abrazo que nos dimos y bueno, es algo que atesoro también con mucho cariño. Y Lina, pues tenerte acá también es un gusto. Los que no sepan, los que no saben, Lina hace parte del jurado de una de las competencias del FICUNAM, de hecho de la competencia medular e icónica que es Aciertos, Encuentro Internacionales de Escuelas de Cine, fundamento de nuestra identidad como festival universitario. Así que muchas gracias, Lina, por aceptar esta invitación. Así que bueno, pues ya no me voy a extender más y muchísimas gracias y pues paso aquí el relevo a Ricardo y gracias. Gracias Maxi, gracias Lina y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros esta noche. Quería arrancar como con tres ideas, tres sensaciones, tres sentimientos que tengo además después de estos días estos primeros 2 días y estas charlas que hemos tenido aquí en el seminario. Uno es que he sentido que Luis ha estado muy presente en esta edición del seminario, en la charla de Carlos y Cintia. Carlos arrancó rememorando algunas personas que se nos habían ido recientemente de nuestros cines, entre ellas mencionó a Margot Benacerraf, por ejemplo, pero también recordó que ese día anterior Luis estaría de cumpleaños, como lo acaba de mencionar Maxi y Paula también, pero después Cintia hablando también de la contundencia de los mensajes en el cine, mencionó Agarrando Pueblo como una película que sin ser como un cine directamente militante tenía una contundencia en su mensaje que muchas películas de un cine militante quisieran haber logrado o haber tenido, como esa incidencia, esa trascendencia en su mensaje. Esta mañana Jessie mostrando fotografías de las muestras de cine en Estados Unidos, creo, y cuando nos habló de Istmo, de repente salió una imagen, una revelación en la pantalla de algunos cineastas que han participado en algunos de esos programas y apareció Luis en el centro de la fotografía y con Claudio hace un par de charlas recordó una anécdota que Luis la cuenta en su libro y que la va a leer cortica, y él decía nadie ha sabido reírse más de los propios chilenos que Raúl Ruiz en el artículo en el que habla Luis de su relación con Raúl, y dice: gozaba caracterizando a sus compatriotas, decía que los chilenos son tan tímidos que siempre que hablan con uno bajan la mirada como si uno tuviera subtítulos en el pecho. Una segunda idea de lo que hemos estado preparando y hablando con Lina para esta conversación es que creemos que este espacio va a ser como un collage en el que la vamos a escuchar principalmente a ella, en la que vamos a leer algunos textos del libro y en el que vamos a ver fragmentos de sus películas, de su obra. Y recordemos que el collage como gesto plástico, pero también como forma cinematográfica, fue una forma narrativa que en varias de las películas de Luis vimos a lo largo de su vida y de su carrera. Y por último, y ya ahora sí para comenzar, quería leer esto último para darle el paso a Lina. Y Luis decía en también de estos artículos en el que se llama Mi experiencia con el material de archivo, decía: en cuanto pensé que el cine había muerto, por lo menos para mí el video fue la resurrección. Y bueno, él habla de cómo el video me permitió trabajar mi producción audiovisual como si fuera un collage postmoderno en el cual yo podía mezclar todos los formatos, incorporar materiales de archivo de todo tipo,
generar textos por computador y hacer efectos especiales que en cine tendrían costos prohibitivos. Gracias al video he podido expresarme de una forma más continua y con mayor coherencia, investigando con el documental en más de una treintena de trabajos, 3 temas que siempre me han obsesionado: los archivos, la memoria y la muerte. Y Lina ha asumido el trabajo de gestión de estos archivos, de esta memoria y de esta muerte, o de esta continuidad de la vida de Luis de otras formas. Entonces quisimos arrancar la conversación, Lina, pues que nos cuentes pues, qué ha significado eso, sentir esa responsabilidad y asumir ese trabajo enorme, que tú lo sientes a veces cada vez más inabarcable e infinito de gestionar todo lo que Luis dejó para todos. Bueno, yo empiezo dándole las gracias a todos, incluso a mi compañía aquí, porque en este tipo de experiencias, digamos, que tienen que ver con el duelo, se siente uno a veces muy solo, ¿no? Y cargar uno con este legado, que es Luis Ospina. No sé qué tanta gente lo conoce aquí, o lo conoció, o ha visto sus películas, pero Luis Ospina era un hombre con mucha obsesión por los archivos, por lo tanto el archivo que dejó es grande, es expansivo, es reinterpretable. Toda su técnica cinematográfica fue el collage, que está basada en la apropiación de archivos, cosas que traen una cantidad de temas y de discusiones muy interesantes sobre el hacer del cine, sobre una ética también, ¿no? Y todo eso lo cargo yo con mucho gusto, digamos, porque estaba muy de acuerdo con él en que el cine es transformación, en que el archivo es releíble, reinterpretable, en que no podemos olvidarnos de lo que pasó hace 100 años, porque simplemente hoy tenemos unas nuevas técnicas. Entonces, digamos que la forma de lidiar con esto, pues ha sido emprender un proyecto. Digamos que yo digo, pero suena muy de moda decir archivo vivo, pero es eso, ¿no? O sea, que se han hecho 2 películas que estaban, digamos, iniciadas por Luis, que se tuvieron que llevar a cabo porque a mi modo de ver era imposible uno dejar un proyecto ya bastante desarrollado, digamos, como en el olvido. Se han publicado estos 2 libros y se ha hecho el acervo para la Cinemateca. Además de, y esto es una cuña publicitaria que me gusta hacer, lo voy a hacer varias veces a través de la conversación, es que las películas... Va la primera. Va la primera, vamos a contarlas. Y es que las películas se pueden ver en una plataforma que se llama Da Films. Es una plataforma bastante especializada, de nicho, pero es una forma de tener acceso a las obras que, bueno, que son las que quedaron bajo mi cuidado, porque evidentemente hay algunas películas que quedaron en manos de instituciones que financiaron en su momento las películas. Pero es como, digamos, todo un combo para darle la vitalidad y para poder tener continuidad con este trabajo que, a mi modo de ver, yo admiro infinitamente el trabajo de Luis. Es importante, es significativo, y retomo unas palabras que le oí a Paula, creo que en la charla anterior. Es una reivindicación también con lo latinoamericano y con creer nosotros en nosotros mismos, ¿no? Con querernos como cultura. Criticarse a uno mismo es una cosa de un análisis cultural que nos hace falta, que nos es importante, y que considero que los públicos del futuro, es decir, los jóvenes, o nosotros los viejos, que somos público mañana, por lo tanto somos público del futuro, tenemos que tener pendientes. O sea, es importante que no repitamos la historia, es importante que corrijamos muchas cosas, es importante que entendamos cuáles son nuestros problemas, digamos, y creo que Luis sí subrayó muchas de esas falencias, digamos, culturales que tenemos, como la falta de afecto que aparece en Agarrando Pueblo, ¿no? Entonces, bueno, lidiar con este problema de tener una herencia que es una herencia cultural, tiene que involucrar, como titulan ustedes, este tema del afecto, ¿no? Tiene que involucrar el afecto, que para mí es muy amplio, ¿no? El afecto no solamente es que yo estuve enamorada de Luis, que por supuesto sí,
sino que el afecto por nosotros mismos como cultura, el afecto por los amigos, que era una forma clave para Luis para hacer su cine, el afecto por el cine mismo, ¿no? Que es uno de los vínculos que hace que él trabaje todo el tiempo con archivos, que respeta infinitamente incluso los archivos de cine mudo del cine colombiano, que son bastante incipientes y poco conservados. Entonces, esos son los amores, digamos, que creo que hay que seguir cultivando, y creo que es la parte más importante para los que vienen y para los que estamos interesados en la cultura, diría yo, no solo en el cine, porque Luis es un hombre de cine 100%, pero toca muchas aristas de la cultura, ¿no? Tiene documental sobre un escritor, sobre un músico, sobre, bueno, dos escritores, voy sacando, pero o sea, la cultura, digamos, es muy especial para él, que no es exclusivamente de cine, pero su lenguaje es exclusivamente cinematográfico. Claro, de eso se trata. Estás ahí. No, es que me interesa mucho esto, o sea, ya te escucho y bueno, particularmente esta edición del FICUNAM está atravesada de manera brutal por el archivo, el trabajo con el archivo. Y se me ocurre este concepto como de trabajar el archivo desde las coordenadas del luto. Y mencionaste Latinoamérica y el otro día escuchando a Zula Eisenberg también platicar pues del panorama en Argentina, o sea, de esta pérdida catastrófica de la memoria fílmica argentina por diversos factores, principalmente por falta de instituciones y eh, o sea, como hay otro tipo de luto ahí también, o sea, lo que voy es que al menos desde Latinoamérica, el trabajo con el archivo y la preservación, ¿no?, de la memoria parece estar atravesada por el luto, o sea, desde distintos ángulos. Y es como algo muy fuerte, o sea, como... la misma Azul mencionaba como, bueno, lo que se conserva en Argentina es gracias a ciertas heroínas y héroes que están ahí, son los que preservan, pero todos estamos un poco en ese... Y supongo que es común a otros países del sur global, por mencionarlo así. Por las condiciones, digamos que por las condiciones, no sabemos también, sí, es que el subglobal también es un término que de pronto es complicado, ¿no? Porque es como el reemplazo de cuando decían países subdesarrollados o países en vías de desarrollo, que nos clasifica un poco, pero sí estoy completamente de acuerdo contigo en que vivimos en un permanente luto cultural, digamos, en nuestros países. Yo, por ejemplo, y ahora que oía esta charla sobre el otro archivo que está en la casa, ¿sí? Yo decía, oh Dios, ¿no? Yo no soy capaz de dejar ese archivo en la casa porque porque si se quemó en Brasil, por ejemplo, un gran archivo de un país que tiene más estructura que en mi casa y que incluso Bogotá, ¿no es cierto? Pues, o sea, dice uno, pues estas tragedias pueden pasar y entonces hay que ver cómo el hecho de poner los huevos en diferentes canastas es clave, ¿no? Para poder, digamos que, llevar ese duelo. Porque yo no creo que dejemos de vivir el duelo, porque la muerte está... También somos países como llenos de violencia y es parte como de nuestra personalidad, tal vez, ¿no? Hay que saber cómo manejar eso y creo que el cine, por ejemplo, es una buena herramienta para hacerlo. Lina, bueno, vamos a ver durante la conversación sobre cómo todo eso que ha implicado esa gestión de ese archivo, y entonces vamos a en algún momento hablar de las obras póstumas y vamos a hablar de la donación a la Cinemateca, pero una cosa que mencionabas esta mañana cuando nos vimos es como todo eso que empezó a pasar tan pronto Luis no está en términos de sus obras. Y de muchos lugares que te empezaron a escribir queriendo tener acceso a ese material, y esas decisiones que tú empiezas a tener que tomar rápidamente, asumiendo esa responsabilidad, pero también permitiendo que ese acceso y esa circulación continúe. Es algo que, claro, yo, pues es afortunadamente, digamos, la primera vez en mi vida que soy viuda. Y digamos que espero que no me vuelva a pasar nunca. Pero sí hay un momento muy terrible en el cual, claro, hay una demanda. Luis Ospina no era una persona desconocida.
y hay una demanda por todo, o sea, por fotografías, por películas, Luis hizo algunos homenajes a sus amigos que también son audiovisuales, entonces de eso también. Y entonces, ¿qué pasó? Surgió la necesidad de crear una estructura en la que involucro las instituciones, porque te digo, el pánico, o sea, me siento muy chiquita en relación a lo que es conservar nuestra cultura, ¿no? Entonces me apoyo en una institución como es la Cinemateca, me apoyo en unos distribuidores como son Bruma Cine, y armo una estructura que me ayude a soportar un poco esa demanda, por ejemplo, ¿no? Porque claro, tú estás en duelo y estás mal, y que todo el mundo venga a pedirte cosas es como, no, no las tengo, no sé dónde están, ¿no? O ahora no, sí, denme un mes o 2 meses para ver si puedo volver a respirar. Entonces tocó armar esta estructura, que yo creo que es una estructura afortunada, porque entonces de pronto es ya no trabajando uno solo, sino con un equipo. Y ahí otra vez vuelven los temas de acá, del seminario, de que hay que trabajar un poco como los hongos. ¿Cierto? Que es chistoso porque los hongos, nosotros en Bogotá decimos, es como un hongo y significa que es sol. Pero aquí ya estamos entendiendo que la red de los hongos, ¿no? La red de los hongos es subterránea, no se ve, estamos conectados. Entonces creo que esa estructura fue indispensable y ha hecho posible que los distintos ángulos que uno tiene que tener en cuenta para que una obra no perezca, no se olvide, que es la distribución por un lado, la preservación, la conservación y el archivo vivo, es decir, poder usar no solo las ideas, que también son archivo, o sea, porque no creo que archivo sea solamente coger el material fílmico y pegarlo, sino el archivo también son las ideas. Que eso se conserve y que eso sea trabajo para los cineastas. Luis tenía una gran hinchada de la juventud y yo le había puesto a eso, a que el pasado es importante y ese pasado que no está tan lejos, no han pasado ni 100 años desde que nació Luis. Entonces está completamente vigente y es completamente apropiable por los nuevos cineastas, que tendrán ahí un material crítico, social, que me gusta decir más social que político. Esto puede ser muy discutible, pero Luis Ospina nunca tuvo un partido político, ¿cierto? Y eso es una posición política en sí. Pero hablando, digamos, de lo que tú hablabas de Cali, que no sé si aquí la gente entienda cuando nosotros decimos Cali. Cali es una ciudad en Colombia donde nació Luis y donde hubo este fenómeno, digamos, cinematográfico y literario y musical y, o sea, cultural, que pues digamos marcó un punto de inflexión en nuestra historia de los años 60, 70, de una nueva cinematografía también. No sé si contesté, pero no importa. No importa, vamos bien. Lina, la siguiente imagen que sale en los 2 libros. Sí, para allá iba. Entonces, un poco que hablemos un poco sobre los proyectos editoriales. Sé que nuestro sujeto de conversación es puntualmente esta publicación, pero como antes le antecede una publicación, quería pedirte que nos cuentes un poco en qué han consistido esos trabajos editoriales, qué contiene cada uno de ellos. Sé que se va a poder conseguir en esta edición del festival, que lo podemos anunciar ahorita más tarde cómo, pero se van a poder adquirir copias de este libro. Pero te quería pedir que hablemos un poco pues, de los procesos, pero también del contenido de cada uno de ellos. Pero para empezar a presentar ya, digamos que claramente el libro, o los libros, porque se trata de una colección que emprendí con Planeta. Iban a ser inicialmente 3 libros. Uno de ellos era la compilación de las citas, que no se pudo sacar porque el editor de Planeta que trabajaba conmigo se convirtió en ministro de Cultura. Como que uno no sabe si es... Seguro están puntos suspensivos. Entonces no sabemos si vaya a salir. Es muy interesante porque es un libro sobre el Facebook de Luis Ospina, que tenía todas las frases que él echaba tanto en sus discursos, en sus presentaciones, como en la sala de la casa, ¿no? Entonces ese es un libro que de pronto está pendiente. Vamos a ver si tal vez nos dan un par de años sale, y es muy divertido.
Está este que se llama Palabras al Viento, para que empiecen a darse cuenta de cómo son los juegos de palabras de Luis Ospina, que no solo son frases, citas maravillosas, sino también juegos de palabras y de sentido permanente, que se llama Palabras al Viento, mis obras completas. Ahí está. Y se trata entonces, como es un libro que tiene más que ver como con el chisme de cómo se hicieron las películas. Es un libro salido, editado por primera vez en el 2007, que se agotó y que cuando se murió Luis, pues dije yo, si vamos a hacer una colección, es el momento de reeditarlo, y es el primero que sale. Este lo lanzamos en el 2022, y luego, un año después, sale el de los guiones, se llama Un cine de papel, guiones y otras letras. Ah, bueno, pero voy a hacer otra vez énfasis en el tema del juego de palabras, porque si ustedes leen, se llama Mis sobras completas, ¿cierto? Son obras, pero sobras, es decir, los sobrantes, los que él considera sobrantes, que pues son como los chismes, son como los chismes de su forma de hacer películas. Sin embargo, sale también en la última sección del libro digamos, las historias de cómo filmaron y editaron algunas películas con Carlos Mayolo, que era su amigo de adolescencia, Carlos Mayolo, Andrés Caicedo. No sé si hayan visto aquí Todo comenzó por el fin, que estuvo acá en el 2015 o 16, que eran sus amigos. Hubo estreno acá. Sí. Y entonces allí se ve cómo Luis trabajaba desde o sea, lo vital que era el cine, ¿no? Que era con sus amigos, y él habla un poco de las discusiones que hubo en la edición de Agarrando Pueblo, que pelearon y todo, porque Carlos Mayor era comunista y Luis era apolítico. Entonces, esa es como una cosa que me gusta resaltar. Y para hablar del otro libro, que se llama Un cine de papel. Perdón que te interrumpa ahí, porque además Luis dice en el libro que esa fue su última película juntos y que después decidieron, que escogieron rumbos y rumbas diferentes después de Agarrando Pueblo. Pues después de Agarrando Pueblo vienen otras cosillas, Después pero colaboran, pero evidentemente como que coincidieron. claro, se empiezan a abrir un poco los caminos, porque Carlos Mayolo se pasa a la televisión. Y Luis tampoco era un hombre de televisión, sino un hombre de cine. Eso hay una anécdota buenísimo en Todo comenzó por el fin, que es cuando está en el hospital, que los enfermeros ponían todo el tiempo telenovelas y reality shows, y él estaba alucinando y teniendo como un viaje muy malo de que soñaba como con eso. Entonces yo le dije, bueno, ya, voy a traer un DVD y voy a traer películas, y él me pidió las películas de Berman, que para ver gente que sufría más que él. Pero entonces sigue todo. Es un consuelo. Pero eso nos muestra también cómo la vida y el cine era para Luis una sola cosa tejida, y solo el cine le podía aliviar un poco el dolor que estaba sufriendo en ese momento. Pero no quería la televisión, ¿no? No le gustaban las telenovelas, ni los reality shows, ni todo eso que los enfermeros estaban poniéndole a todo volumen. Y en cambio Carlos Mayolo sí dedicó una gran parte a una, yo pienso que una de las mejores televisiones que se han hecho en Colombia, ¿no? Bueno, ahora sigo con el título del siguiente libro, que se llama Un cine de papel, que ya no es un juego de palabras de Luis, pero está inspirado, digamos, en esa dinámica que tenía Luis, porque hay una película de él que se llama El tigre de papel. Entonces, evidentemente, un cine de papel tiene un sentido en el ser guión, ¿no? Que es un cine que no está hecho, que está lleno de cosas que tal vez no pasen a la pantalla. Y en ese sentido, la edición del libro quiso conservar algunos facsímiles de los originales escritos a mano o escritos a máquina, que tienen sus tachones, que se repiten a veces en algunos momentos, porque para enfatizar que el guión es un trabajo, digamos, del proceso creativo y no una literatura en sí misma, ¿sí? O tal vez sí es en sí misma y por eso mismo es una escritura más críptica, y es para poder, perdón la palabra, pero para poder violarla, ¿no? O sea, uno escribe un guión y después puede no hacer nada de lo que había en el guión. Y eso se ve cuando uno tiene, digamos, este libro que muestra que están los guiones y puede ver las películas y comparar cómo el guión es distinto
a la película, ¿no? Entonces aparecen tachones de cuando el actor no fue, entonces aparece tachado porque no se pudo filmar al actor, ¿cierto? Y es un proceso creativo. Me acuerdo en una de las presentaciones que he hecho de este libro que yo decía esto y una estudiante se va y me dice, pero ¿cómo así? Entonces, ¿para qué estamos aquí? Hablando de guiones. Es un proceso creativo. Luis tira un poco los guiones al azar. Es decir, hay que escribir el guión porque hay que conseguir una plata en un fondo, porque hay que poder comunicar con quien va a ayudar a hacer la producción, pero el guión nunca será una camisa de fuerza. Quiero irrumpir por última vez porque además tengo que irme corriendo a una proyección. Pero hay algo que mencionaste, me voy a echar para atrás un poquito. Mencionaste mencionaste que esto de trabajar con archivo también tiene que ver con las ideas. Y se conecta con otra noción que se trató en una charla con Almudena Escobar, en donde decía que el trabajo de archivo está ligado de manera directa con la curaduría, digamos, no se puede trabajar, o sea, van de la mano, pues, o sea, o con ideas, no es solamente como el... Entonces me voy con esa idea porque el trabajo editorial también tiene que ver con eso, ¿no? Tienes una serie de insumos, y, bueno, cómo se organiza y bueno, pues nada más suelto eso así un poco como botella en el mar y me voy. Exacto. Y ya nada, perdón por la interrupción, pero pues me voy y les agradezco muchísimo y los dejo seguir. Muchas gracias por la compañía, Max. No, gracias a ustedes. Gracias. Pues podemos pasar, ya que nos dio pie, al tema de la estructura del libro, que está dividido en 2 secciones, que también tienen juegos de palabras con sus películas. Hay 2 secciones, una es de los guiones, que lo titulamos Actos de Fe, que viene de otra película que se llama Acto de Fe, que hizo Luis Ospina, que también estaba dentro de esas frases que él citaba permanentemente, que el cine, él decía, el cine es un acto de fe, básicamente hablando del fílmico, ¿no? De que hay que revelarlo y hasta que no se revele, pues uno tiene que simplemente confiar en que ahí está la película. Entonces esa, digamos, es la primera sección, y la segunda sección, que son escritos sobre cine, sobre la amistad y sobre el archivo, se llama, ¿cómo es que se llama? No, la memoria. La segunda sección se llama Sobras selectas. Sobras selectas, tomando de nuevo el tema de las sobras, porque digamos que lo que no son sobras, pues son las películas, ¿no? Que es como la carne de todo ese trabajo. Esa es, digamos, la estructura del libro, para dar ahí una guía y empezar con algo más. No, a ti te gustó mucho esta mañana cuando hablamos como ya vamos a entrar como en la estructura del libro y que el libro arranca con los guiones, y justamente en esta sección del libro vemos como esas libertades creativas que Luis se permitía tener, o que era también su forma de trabajar respecto a la ficción o al documental o a la no ficción, o cómo abordar, digamos, la forma de estructurar narrativamente sus proyectos, o de tener unas primeras ideas que le permitían entregarse a explorar las obras. Él decía algo así como, literalmente, hacer una película es como tener un hijo, con la diferencia de que uno es a la vez paciente y ginecólogo. Hay un largo periodo de gestación. Existe la posibilidad de un aborto, de que nazca un monstruo sin cabeza, de que haya un parto prematuro, de que el bebé no se parezca en nada al ideal que teníamos en mente, de que nazca muerto. Siempre, más adelante dice, siempre he dudado de si soy capaz de hacer cine. Esta era una carta que le escribía a Sebastián, su hermano, en 1970, cuando estaba estudiando aún cine en Los Ángeles. Con su primera película, que es el Actos de Sartre, que es un hombre que se suicida, ¿no? Y él decía, siempre he dudado de si soy capaz de hacer cine. Entre más veo cine, más crece mi duda y más temo el fracaso. Nadie comienza a hacer una película mala, nadie tiene esa intención. Esa es una buena concepción, digamos, de lo que pensaba Luis del cine. Me parece que condensa con el humor que siempre tuvo, un poquito macabro, pero al fin y al cabo humor,
que el cine sí, es una apuesta, es un riesgo, ¿no? Más ahora si vamos a pensar en el cine hecho en Latinoamérica con recursos muy limitados, en donde si la película sale muerta, pues sale muerta, no hay como darle primeros auxilios. ¿Quieres que veamos un primer...? Podemos ver un primer video. Sí, tú nos dices cuál. Vamos a empezar a mezclar en vivo, así que Lina nos va a decir Sí, cuál vamos a video hacer- quiere ver. Vamos a hacer de DJs. ¿Puedes poner el primer fragmento de video? Agarrando pueblo, escena A, toma 1. Acción. Entonces, pueden correr hacia atrás, sí, por favor. Lo volvemos a hacer, entonces yo creo así. Vamos, listos. Vamos. Por favor. Vamos. Listos ya. Vamos. Vamos. Eso, mueva el carro, muévalo. Eso. Ajá. Ok, gracias. Ah, quedó bien. Creo que quedó muy bien, ¿ah? ¿Esto para qué es? ¿Para qué están tomando estas películas? Es para mandarse a Europa, para la televisión alemana. Ah, pero para eso, para saber cómo vive la gente aquí en Cali o... No, es para filmar todas esas escenas de miseria. Para... Ah, ya. Tenemos que acercarnos, pero con cuidado. Vamos a ver, respeto, ¿sabes? Que no me vaya a asustar ni la gente tampoco. No paro, nada de... Cuidado. De una a la cara y los niños. No hay problema que recuerdan, pero no importa, vamos. A ver, dale. Cámara. Ya. No pares la toma, fuerte, vamos a donde ella ya camina. A ver, filmemos acá, está riendo. ¿Ah? Ya, quita la plaqueta. Corte, vámonos. Creo que quedó buenísima la vaina, vámonos. Yo creo que sí, quedó bien. Creo que quedamos como unos vampiros, ¿ves? Quedamos como unos hijueputas vampiros que nos bajamos ahí. También es la cagaron, que lo pueden hacer a uno. Vamos ya, fírmela. A ver, por delante. A ver. Ahí, caramba. ¿Qué les pasa? No, padre, ¿no? ¿Qué bajo? ¡Cámara! Seguí más adelante. Acá a este lado también, mira este lado, eso. Dale, mira esto, hermano. ¿Qué, nos bajamos o qué? No vas a parar, no, yo no me bajo aquí. Eso tiene que Yo controlar. desde el carro sí. Todo el Yo no mundo me bajo está aquí. como controlado aquí, mira. Ok, corten pues. Qué sitio tan tenebroso. ¿Ah? Hermano. Si vas a uno aquí le roban la cámara, Sí, pues. hola. Latinoamérica se ha vuelto el mejor sitio para la pobreza. Por supuesto, el cine de esa época, el de los 70, no podía ocultarla ni desconocerla. La miseria se volvió el tema. Todo el mundo salía con una cámara a filmar los defectos, las malformaciones, las enfermedades, las cicatrices de una América Latina desigual y miserable. Todos les caían a los pobres con sus cámaras, creyendo que con el solo hecho de filmarlos se volvían un documento sobre la realidad. Pero la verdadera realidad no estaba en constatar el hambre, pues los del hambre eran los filmados. La miseria se fue volviendo mercancía, cosa que Marx nunca pensó. Hicimos Agarrando Pueblo,
película antídoto contra esos cineastas que volvían la miseria parte de la mala conciencia de los europeos. Actué, dirigí, produje y escribí una película desmadrada que, por lo menos, hizo conciencia de la relación filmado y filmador, vacuna a la inconsciencia de asimilar o entender la pobreza, antídoto donde la misma enfermedad se inoculaba. Por eso hicimos Agarrando Pueblo en 1977, como respuesta a la proliferación de cine de pornomiseria en nuestro medio y en el tercer mundo, y fue como un escupitajo en la sopa del cine miserablista, y por ello fuimos criticados y marginados de los festivales europeos y latinoamericanos, acostumbrados a consumir la miseria en lata. Agarrando Pueblo fue una ruptura en más de un sentido. Bueno, ahí acabamos de ver un fragmento de una de las películas, digamos, más icónicas de nuestra cinematografía reciente, diría yo, ¿cierto? Porque el cine en Colombia pues viene desde el principio, el final del siglo pasado, pero digamos que es un momento importante político para América Latina y trajimos, es un manifiesto, en realidad, que acuñan Luis Ospina y Carlos Mayolo, que respalda Agarrando Pueblo, que es una película que hace crítica cinematográfica dentro de la película misma. Esta película, digamos que nos sirve para hablar un poco de eso, para repasar de nuevo eso que estábamos diciendo hace un ratico de la parte social, digamos que más que política social lo considero yo, pero política al fin y al cabo, que tenían ellos y que compartían con Glauber Rocha, el cineasta brasilero, del cual tenemos en la siguiente imagen también un manifiesto, ¿no? Es la época en la que la gente cree que los manifiestos, y están volviendo los manifiestos, vamos a ver cuáles son los que nos propone el cine de hoy, pero que se llama La estética del hambre y que se refiere a lo mismo, que es esa falta de afecto que tenemos por nosotros mismos como latinoamericanos, ¿no? Pensar que el cine tenía que ser para vender a Europa, por ejemplo, que es algo que de pronto todavía está en nuestro inconsciente, que tenemos que purgar un poco, que ya hay gente que viene trabajando en esta idea y por eso es que el pasado no es el pasado. Estamos muy parecidos hace más de 50 años que lleva esto ya en la arena pública, por lo menos en la arena del cine, y todavía seguimos queriendo vendérselo a Europa cuando pues podemos querer nosotros ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay una de las cosas importantes y de los ingredientes que yo más respeto del cine de Luis Ospina, que está, digamos, en esta película y en el siguiente, hacemos el siguiente clip. Bueno, este es un artículo chévere. Este es un artículo que hace parte del archivo que descansa en la Cinemateca, es un artículo de prensa. Descansa en paz, porque te vamos a despertar. Entonces, que si quiere, pues entonces vaya a Europa, porque en Colombia pues, no la va a ver, ¿no? Y es curioso porque la obra de Luis Ospina tiene una difusión internacional bastante más significativa que nacional, aunque con el tiempo, digamos que las regiones diferentes regiones en Colombia, digamos, han hecho pequeñas retrospectivas, la proyección internacional siempre fue más grande y tenemos que preguntarnos por eso y tenemos que preguntarnos por qué no vamos a ver nuestras películas. Bueno, la Cinemateca, por ejemplo, tiene ahora sacan todas las películas colombianas, que eso me parece que es una buena forma de alimentar el afecto por nuestro cine. Ahora vamos al siguiente fragmento, ¿sí? Creo que soy Gaber, que toca también... No. Un momento, ¿qué dice? Bueno, no importa. Sea lo que sea. De Colombia, no solo cumplo un deber, sino que experimento positivo orgullo al declarar inaugurados estos Juegos Panamericanos. Al declarar inaugurados estos Juegos Panamericanos, al declarar inaugurados estos Juegos Panamericanos,
Al declarar inaugurados estos Juegos Panamericanos, al declarar inaugurados estos Juegos Panamericanos, al declarar inaugurados estos Juegos Panamericanos, del presidente de la República de Colombia, el doctor Misael Pastrana Borrero, declarando inaugurados oficialmente los 6º Juegos Panamericanos en esta hermosa ciudad de Cali. Voy a decir algo sobre este clip brevemente porque nos da paso. Esta película es hecha en el momento en que los Juegos Panamericanos se hacen en Cali, que como siempre pasa en nuestros países cuando va el Papa o cuando hay unos Juegos Olímpicos, se arregla, digamos, el camino por el cual pasa el Papa o pasan los comisionados de las delegaciones exacto, o sea, no cambia en nada la vida de la gente que vive en la ciudad, sino la carretera por donde va a pasar el Papa, por decirlo de alguna manera. Y creo que en esta película entra un ingrediente importante de la obra de Luis, que es el de la marginalidad, ¿no? Este es el punto de vista de los Juegos Panamericanos desde la gente que fue excluida, por decirlo así. Por eso entonces hay otra cosa mágica aquí, que es el tema de la edición, en donde vuelve y sale el humor, ¿no? Repetir todo el tiempo, que ya le voy a decir quién fue, y otra vez sin decir quién fue nunca. Quiero decir que con esto él da paso a la voz de otras personas que va a aparecer en su obra en los años 90 y 80 reiteradamente. Esta película fue 6 años antes de Agarrando Pueblo y marcó el inicio de esa relación de trabajo en cortos, especialmente codirigidos con Carlos Mayolo, y ese cine de amigos, porque es la época en la que se conocen con Andrés Caicedo, cuando pasan con Ramiro a hacer el Cine Club de Cali, fundan la revista Ojo al Cine. Exacto, hacen crítica, hacen cine, hacen literatura, todo alrededor de la ciudad. Y en todo caso, pues sin tener como una posición estrictamente comunista que solamente Carlos Mayolo tuvo, pues sí hay una crítica social muy, muy significativa y muy importante, y una preocupación por la gente que no tiene pues ni cómo quejarse, ¿no? Entonces sí creo que eso, y creo que aquí empieza también el collage. Voy a decir un par de cosas sobre el guión, porque todo lo que estamos viendo es porque están los guiones en el libro, ¿no? Las películas tienen correspondencia con los guiones, y el guión de esta película es muy particular porque es un guión de un documental, ¿no? Entonces empezamos a entrar en este tema de que los guiones hay de ficción, hay de documental, y ese fragmento que tú leíste de una carta al hermano es una especie de guión de una pequeña obra que es un videoarte, por llamarlo de alguna manera. Sí, se me fue la paloma, pero eso iba a decir. Bueno, voy a leer algo sobre esta peli que seguramente hará recordar. Dice: en las vacaciones del verano de 1971, Carlos Mayolo, amigo y vecino entrañable de infancia, me propuso hacer Oiga Vea. Yo venía de adaptar Heróstrato de Jean-Paul Sartre en la Escuela de Cine de UCLA y me entusiasmó aproximarme a la realidad nacional y al documental. Mayolo, entre comillas, tomó prestada una cámara de 16 milímetros de una agencia de publicidad en la que trabajaba, y yo le pedí prestada una grabadora al fotógrafo Fernel Franco, y así comenzó el rodaje de Oiga Vea. Yo era Oiga, el sonido, y él era Vea, la cámara. Gracias a un amigo que hacía comerciales, revelamos la película por debajo de cuerda en un laboratorio, confundiendo subrepticiamente nuestros rollos con los rollos de cuñas publicitarias filmadas por nuestro amigo. Una vez finalizada la filmación, yo me fui con las latas a Los Ángeles y en la escuela de cine edité y terminé nuestra primera película. Nos salió baratísima, lo máximo con lo mínimo.
Y aquí entonces está ese tema de cómo producían y cómo es posible producir en nuestros países como con tan pocos recursos, más en esa época. Hoy en día nosotros en Colombia tenemos el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que ha sido un cambio fundamental, que desde Focine, que fue como ese colapso financiero, se quebraron todos los cineastas y se inventó ya en los años 90 la ley de cine, y sí ha cambiado las condiciones, ¿no? Las condiciones de producción antes eran mucho más difíciles. Incluso Luis tenía un sello que se llamaba Sin 5, sello productor, que se llamaba Sin 5. O sea, Sin 5 en colombiano quiere decir sin un solo peso. ¿Sí? Sí, el año pasado se cumplieron 20 años de esa primera ley de cine y Luis hizo películas con el fondo, pues entre ellas Todo comenzó por el fin, y es lo que es la introducción al documental, ¿no? Él cuenta, me ha ganado los fondos para hacer esta película, pero se atraviesa la enfermedad y esto le cambia completamente el destino al documental. Sí, pero yo también, o sea, creo que Luis sintió el alivio, digamos, que fue la ley de cine, y porque eso también es una postura, digamos, frente a las políticas públicas, ¿no? Como si es que tiene o no tiene que ser financiado el cine, la producción cinematográfica, que yo personalmente considero que sí, considero que los dineros públicos deben aportar a la cultura, porque la cultura es para todos quienes pagamos impuestos, ¿no? La cultura no debe estar encerrada en ninguna parte. Se me olvidó, yo iba a decir algo sobre el guión, y era que este guión de Oiga Vea es muy interesante porque o sea, la escritura del guión está hecha extrayendo las entrevistas que se hicieron sin guión. Es decir, que viene a ser parecido a algunas de las últimas películas o de las películas póstumas, ¿sí? Que es una cantidad de material y de ahí sustraer para poder escribir un guión que ordene, digamos, la edición. O sea, hay guiones para la edición, básicamente, y este es uno de ellos. Veamos el fragmento de La Desazón Suprema, ¿te parece? Sí. Fernando Vallejo, colombiano, residente en México. A los muchachos de Colombia, muchachitos de Colombia, ustedes han tenido la mala suerte de nacer y en el país más loco del planeta. No le sigan la corriente, no se dejen arrastrar por su locura. Pues si bien la locura ayuda a sobrellevar la carga de la vida, también puede sumarse a la desdicha. El cielo y la felicidad no existen. Esos son cuentos de sus papás para justificar el crimen de haberlos traído a este mundo. Lo que existe es la realidad, la dura realidad. Este matadero al que vinimos a morir, cuando no es que a matar y a comernos de paso a los animales, nuestro prójimo. En consecuencia, no se reproduzcan, no hagan con otros lo que hicieron con ustedes. No paguen en la misma moneda el mal con el mal, que imponer la vida es el crimen máximo. Dejen tranquilo el que no existe y está pidiendo venir en la paz de la nada. Total, a veces a la que tenemos que volver todos, ¿para qué entonces tanto rodeo? La patria que les cupo en suerte, que nos cupo en suerte, es un país en bancarrota, en desbandada, unas pobres ruinas de lo poco que antes fue, miles de secuestrados, miles y miles de asesinados, millones de desempleados, millones de exiliados, millones de desplazados, el campo en ruinas, la industria en ruinas, la justicia en ruinas, el porvenir cerrado. Eso es lo que les tocó a ustedes, los compadezco, les fue peor que a mí. Y como yo, que un día me tuve que ir
Y justo por eso hoy les estoy hablando, vivo a lo que parece. Probablemente también se tengan que ir ustedes, pero ya no los van a recibir en ninguna parte, porque en ninguna parte nos necesitan ni nos quieren. Un pasaporte colombiano en un aeropuerto internacional causa terror. ¿Quién será? ¿A qué vendrá? ¿Qué traerá? ¿Coca? ¿Vendrá a quedarse? No, no venimos a este mundo a quedarnos. Vinimos a pasar como el viento y a morir. A veces ese viento al pasar hace estragos y tiene nombre. Se llama Pablo Escobar, se llama Miguel Rodríguez Orejuela, se llama Carlos Castaño, se llama Tiro Fijo, se llama Gaviria, se llama Samper, se llama Pastrana. Aprendan mientras se van a ponerle nombres propios a la infamia. Cuando yo nací, me encontré aquí con una guerra entre conservadores y liberales que arrasó con el campo y mató a millares. Hoy la guerra sigue aunque cambió de actores. Es de todos contra todos y ya nadie sabe quién fue el que mató a quién. Ni sabe, ni le importa, ni lo piensa averiguar. Porque ¿para qué? ¿Para qué si a ningún asesino lo van a castigar en el país de la impunidad? Si nuestro primer mandatario va en peregrinación a los llanos a abrazar a nuestro primer delincuente, como diciéndoles con la iniquidad de ese abrazo: maten, roben, extorsionen, destruyan, secuestren, pero eso sí, háganlo a cabalidad para que se queden con lo que queda de Colombia. Yo he vivido desesperada y se me hace que a ustedes les va a tocar vivir igual. Y un día me tuve que ir sin quererlo y se me hace que a ustedes les va a tocar irse igual. El destino de los colombianos de hoy es irnos. Claro, si antes no nos matan. Pues los que se alcancen a ir, no sueñen con que se han ido, porque a donde quiera que vayan, Colombia los seguirá. Los seguirá como me ha seguido a mí, día a día, noche a noche, a donde he ido con su locura. Algún momento de dicha efímera vivido aquí e irrepetible en otras partes, los va a acompañar hasta la muerte. Pongamos la imagen que seguía, que es Fernando Vallejo con una cara un poco más noble que la que nos muestra en este discurso tremendo. Ahí está Fernando Vallejo, que es un animalista empedernido. Yo no sé qué tanto lo conozcan aquí ustedes en México, vivió hasta hace poco tiempo. En México. Sí, se fue después del último temblor que le tumbó la casa y se murió el marido, que era David Antoine, un personaje del teatro importante aquí en México. Un discurso tremendo, ¿no? Un discurso tremendo. Y una línea, digamos, de la cinematografía de Luis que es muy interesante, que son estos personajes como fuera del sistema, ¿no? Fernando Vallejo evidentemente tiene voz porque pues escribe libros, y dentro de la juventud también tiene una fanaticada que uno no puede ni creer, pero es una persona que ha sido, digamos, marginal en un amplio sentido. Trató de hacer cine y no pudo, en Colombia, ¿cierto? Que es difícil, era más difícil en su época hacer cine. Es una película. Es una película, hay una película terminada que deberían pasar. Yo la tengo. Que son estos personajes, y son varias las películas que hay sobre personajes, así como estábamos diciendo al inicio, que son escritores, artistas, que siempre han tenido como una marginalidad en relación al resto de la parte consolidada de la cultura colombiana, ¿no? Y en ese sentido también un olvido, ¿no? Y una necesidad de hacer memoria sobre ellos. Un olvido absoluto, es decir, eso en otra de las películas, que es la de Antonio María Valencia, que esa sí es dramática porque es un músico colombiano que fue muy prestigioso y terminaron tratándolo muy mal. Él abrió una escuela de música y terminaron cerrándosela. O sea, es como los dramas personales que tenemos los artistas, que no hay que quitarle el ojo, porque no creo que eso se haya solucionado, ¿no? También son personajes que, como Pedro Manrique Figueroa, se vuelven también de una u otra forma vehículos o excusas para hablar del país. Del país y de lo que él piensa del país, ¿no? Porque sí creo que, digamos, en este discurso que es tan virulento, que es un premio que le dieron a Fernando Vallejo aquí en México de literatura, es un poco
también condensa un poco el pensamiento de Luis, ¿no? Él hablaba de hacer, ¿cómo es? Ahora se me olvidó, autobiografía por personaje interpuesto. Es decir, sus personajes hablan un poco por él, son un poco un autorretrato. De alguna manera los escoge porque hay algo en común y hay algo que hace un vehículo de pensamiento, ¿no? Y todo comenzó por el fin también es una autonarración de sí mismo y de Mayolo y de Andrés. Él, en el artículo, cuando habla de todo comenzó por el fin, justamente se refiere a digamos, a estas formas de su cine, que fueron los documentales, si quiere, biográficos, y él dice: a lo largo de más de 45 años de carrera cinematográfica he sido un reconstructor de vidas ajenas, porque creo que el cine documental es el arte por excelencia de la biografía, y que todo relato es siempre la reconstrucción de una memoria. Película tras película he tenido la secreta creencia de que mi obra es un permanente work in progress. He sido un retratista que intenta meterse en el lugar de sus personajes para mirar el mundo con sus ojos y hablar con sus voces. Y entonces este guión, digamos, de la Desazón Suprema es muy interesante en el libro porque está muy enriquecida por la literatura. Es muy epistolar, tiene muchas citas de todos los libros de Vallejo, que no son pocos. Entonces, de alguna manera nos ayuda también a entrar un poco en esa literatura colombiana que no ha sido, pues, García Márquez, ¿no? Que es como por lo que más nos conocen por fuera. Y hablando de lo epistolar y retomando otro personaje que él retrató, que es Lorenzo Jaramillo, y volviendo al capítulo del libro, de los guiones, y de esas libertades creativas y esas formas completamente fuera de convenciones o rompiendo estructuras con las que Luis abordó o estructuró narrativamente sus proyectos, está justamente el guión de ese documental, que justamente es una carta. Que es una carta, exacto. Y digamos que ahí hay una decisión editorial interesante, que es poder incluir esos guiones que no son guiones, que son directrices, que son pensamientos, que son otro tipo de cosas. Y la carta es como el más diciente de todos esos ejemplos, ¿no? Es muy bella y queríamos leerla, sí, porque además es una reflexión profunda sobre el cine documental. Déjame aclarar un poquito quién es Lorenzo Jaramillo. Es un pintor, sí. Es un pintor colombiano que murió de SIDA, y también entonces tiene como esta condición de tener la necesidad de que alguien le ayude a decir lo que está viviendo. Y es una película que se llama Nuestra Película, porque es una película hecha entre los dos. Hay un diálogo, y por eso la carta, digamos, es tan importante que sea una carta, porque es una cosa íntima de alguna manera la película, por lo tanto también el guión. Y esta carta también hace parte de la donación y del acervo que está en la Cinemateca. Y claro, eran esos primeros años del SIDA, pues, en el mundo, pero también sobre todo en América Latina, y cuando pues los tratamientos no estaban aún tan inventados o tan democratizados, y Lorenzo estaba muriéndose. Yo pienso que prácticamente no existían muchos los tratamientos, porque Lorenzo no era una persona que no pudiera acceder a un servicio de salud. Era hijo de una familia adinerada, un pintor con una cultura, pues así también de haber viajado el mundo entero, pero sí era una condición además endilgada a la homosexualidad de una manera brutal, que yo creo que eso es uno de los grandes problemas que sucedió con el SIDA, y es que simplemente se volvió como un tabú, porque si a uno te le daba SIDA era porque era homosexual, y eso ya era cárcel la vida, ¿no? El cáncer de los maricas sí, solamente de se ellos, denominaba. Entonces hay un punto importante. Vamos a leer la carta, es corta pero llena de reflexión profunda. Le dice Luis: Lorenzo, si yo supiera lo que vamos a hacer, tal vez no te estaría escribiendo. Para mí, el documental siempre ha sido una forma de descubrimiento. A diferencia de la ficción, que equivaldría a irse de cacería con un objetivo concreto, el documental es como la pesquería. Hay que tener paciencia. Uno no sabe qué va a pescar ni cuál es el objetivo. Simplemente hay que tener paciencia. Así como uno puede atrapar un pez chico, uno puede atrapar un pez grande. Pero
Por eso soy enemigo de un guión previo con un objetivo y un sujeto preciso. Si creo en la realidad es porque existe el azar. Cuando hago un documental no escojo la realidad, prefiero que ella me escoja. Y si ella me escoge no hay por qué ser objetivos. Lo único objetivo en este oficio es el lente. Todo en el documental me lo da la realidad, la gente. Yo solo trato de interpretar, darle un orden dramático a todos esos fragmentos de realidad que la cámara registra aisladamente y sin contexto. Lo que en la ficción es premeditado, en el documental tiene que ser meditado. No se trata de buscar un orden, sino de encontrarlo. Por eso siempre he sentido que en el documental hay que ser abierto, intuitivo y hasta primitivo. En la ficción, uno parte de una reflexión y va en busca de una acción. En el documental se le da a uno la acción y de uno depende encontrar la reflexión. Por eso siempre trabajo sin guión. El proceso mismo de hacer un documental se convierte en la investigación. No creo en las investigaciones históricas, antropológicas o políticas a priori. Entiendo el documental como una forma de investigar. Si soy documentalista, mis únicas herramientas de investigación son la cámara y el sonido. Tal vez eso sea el conocimiento. Escogí el documental porque prefiero encontrar. A menos que uno sea un genio, el encontrar es más importante que la búsqueda. En lugar de buscar en qué pensar, prefiero pensar en lo que he encontrado. La imagen y el sonido como instrumentos de conocimiento, como instrumentos de investigación. En la ficción lo que cuenta es el resultado, en el documental es el proceso. No estábamos muy equivocados cuando dijimos que nuestro punto de partida era como una investigación policial, un proceso por el cual uno se va aproximando al sujeto. Si hacemos un documental juntos es para conocernos. No se trata de volver al sujeto un objeto, sino más bien de buscarle sus atributos. En mi caso, después de haber rechazado la ficción, he puesto mi fe en lo que se ha revelado. Dada mi timidez y mi temor a relacionarme con la gente, que en otras palabras puede reducir mi alineación, el documental es mi única forma, aparte de la afectiva o amorosa, de relacionarme con la gente. Escondo mi timidez detrás de la cámara y con mi trabajo encuentro que solo me puedo relacionar con los extraños por medio de ese mismo trabajo. De otra forma, nunca conocería a esas personas. Si la realidad existe para mí, es porque yo estoy allí para reflejarla, para registrarla. Aquí hay algo que me parece chévere como resaltar en relación a eso que dice ahí de los afectos, ¿no? Estas son dos imágenes de Lorenzo Jaramillo, en la de arriba está Luis a un lado, Lorenzo Jaramillo al otro. Si ustedes ven, hay una cosa de edición que vuelve todo el tiempo en la obra de Luis, es blanco y negro y color para hacer una cosa conceptual que aparece todo el tiempo y es muy interesante. Lorenzo está muriendo, por eso está en blanco y negro y él está todavía en plena vida en color. Y la foto de abajo es una foto ya en 2018 en donde había una exposición de Lorenzo Jaramillo y terminamos yendo a visitar, bueno, con Marisa Paredes, que es la actriz, una de las actrices de Pedro Almodóvar, que estaba muy conmovida con la película de Lorenzo porque vivió ese momento en el que el SIDA y los homosexuales estaban en una encrucijada terrible con el tema del SIDA. Entonces, eso para decir un poco que hay una vigencia, o sea, si pasaron 20 años desde el momento en que se hizo la película hasta el momento en que aparece esta foto, estamos todos celebrando de nuevo la película, para decir que existe una vigencia en las películas y que es la razón por la cual yo pienso que no se deben convertir las películas en archivos almacenados, ¿no? Ya, por ejemplo, en la Cinemateca se hizo en algún momento un experimento con los roches de Pura Sangre, que es otra de las películas como más emblemáticas de Luis, en donde con los descartes en el Media Lab, que era la línea de trabajo que esta mañana hablábamos del audiovisual expandido y de la creación y la experimentación con el cine y el audiovisual, a partir de los descartes de la película, con ese material rodado no utilizado en el corte final de la película, se hicieron procesos de digitalización de ese material que aún estaba en fílmico, y con el material digitalizado, equipos de trabajo y personas de diferentes perfiles y conocimientos construyeron
nuevas historias, nuevas creaciones, como patrimonios a partir de ese patrimonio Pues un experimento. o de esas obras. Y se propuso como una maratón creativa alrededor de los descartes de Pura Sangre. Y así como esta y casi todas las películas de Luis, pienso yo que están vigentes y hay una cosa que es como una matrushka, no sé si sepan que es una matrushka, es la muñeca rusa que va una dentro de otra. Y es que las películas de Luis tienen eso, él nunca olvida las primeras películas que hizo, vuelve y las incorpora en la que sigue y él vuelve y mete un fragmento en la otra. Y eso nos empieza a mostrar ese tema del archivo que es, digamos, el culmen de eso es cuando Luis se muere y deja uno de los proyectos inconclusos que termina siendo la película Mudos Testigos, de la que hablamos más adelante. Pero aquí ya empezamos a dar pasitos entendiendo cómo las películas, él nunca creyó que la película hubiera muerto, nunca, ¿cierto? Las películas vuelven en la siguiente película y vuelven en la siguiente película dándole una relectura y digamos que condensando esa forma de collage, de producir cine en forma de collage, ¿no? Sí, y hablando del archivo también como herramienta o recurso creativo, veamos el fragmento de En busca de María, y justamente para que podamos hablar de Mudos Testigos y Acciones del Silencio. Eso. Bueno, no. Bueno, entonces no la vemos, pero hablemos un poquito de En busca de María, que es una película que reaparece en una de las películas póstumas, digamos, que terminamos haciendo de Luis. En busca de María muestra clarísimamente el interés por los archivos. En busca de María los derechos son de la Cinemateca Distrital, que fue quien financió en su momento ese cortometraje que es de investigación sobre el cine mudo, ¿no? Entonces existía un fragmento muy insignificante de una película que se llama María, que está basada en la historia de La María de Jorge Isaacs, que fue una de las primeras películas del cine mudo y que de puro milagro pues encontraron entre Jorge Nieto y Luis este fragmento dentro de un noticiero. Como 37 segundos, 37 una cosa segundos, mínima de un largometraje como una imagen de apoyo silente para una noticia, ¿no? Y entonces identificaron que eso era parte de esta película que es hecha por un señor que se llama Máximo Calvo, que fue pues uno de los osados productores de cine en esa época y en esa generación. Luis hace una cosa investigativa y reconstruye un poco la historia de María. Esta película vuelve a aparecer y esto es un ejercicio prácticamente enseñado pues por Luis dentro de Mudos Testigos, porque digamos que Mudos Testigos es una película realizada con solamente fragmentos del cine mudo colombiano y En busca de María, ¿cierto? Mudos Testigos y Acciones del Silencio. Vamos a ver al final Acciones del Silencio, que es corta, porque Mudos Testigos pues, es un largometraje que se mostró el año pasado aquí en Ficunam, y que pues fue la parte complicada de lo que hablábamos al principio, de cómo uno coge esa herencia y la ejecuta, ¿sí? Películas que estaban en proceso, que yo osé de manera un poco atrevida, creo, a terminar y a realizar. Siempre, como me preguntabas hoy temprano, es que sí, evidentemente uno se muere de susto porque no tiene el aval del autor, ¿no? Puede que uno se esté equivocando, porque equivocarse es de humanos, y eso genera un estrés, un importante estrés. ¿Te parece si vemos el fragmento? Todo comenzó por el fin y cerramos con Acciones del Silencio. Exacto. Tengo que nos diga qué película les agrada para verlas, buscarlas. Es muy fácil encontrar películas mías. www.luisospina.com. Ahí encuentran como más de 20 películas mías. Uy. De hecho, películas de vampiros. Ay, de amor. ¡Ay, súper! ¿En serio? ¿Se lo hace cineasta? Ah, ¿qué tal? Hice una película sobre un señor que siempre está en una cama recibiendo transfusiones de sangre. Ay, no digas, Sí. yo lo conozco. ¿Has sido Roberto? Sí, así.
¿Cómo es? De verdad, pues, ¿qué es? Lina, esas principales motivaciones que tuvo Luis para hacer este autorretrato, autobiografía y asimismo del grupo de Cali. ¿Cuál es la motivación? Sí, había en él una preocupación de cómo Sí. iba a ser narrado. Es clarísimo, y ahora que me lo traes a colación, voy a decir una anécdota que pasó ayer, pero en principio sí, la motivación es la siguiente. El grupo de Cali, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, se empiezan a convertir ¿cómo se llama? En comilla, y hacen una telenovela, en donde ellos salen como caracterizados de una manera increíble, y Luis dice, no puedo dejar que cuenten por mí la historia, ¿no? Porque yo no soy, o sea, Andrés Caicedo sale así como muy más bacán. ¿Recuerdas el nombre de esa producción? Ni idea. No, es que yo no soy de telenovelas, y ese fragmento está integrado aquí a la película. Pero era así un afán por dejar, digamos, una visión o sea, de él mismo y de su grupo de amigos y de la historia que ellos vivieron, no como la caricatura que se estaba volviendo esa telenovela. Ahora, RTBC, que es el canal público, acaba de sacar una serie de caricatura, que vamos a ver qué es, ¿no? Pero sí existía como ese afán de dejar un poquito claro quiénes eran y no esa caricaturización que tiende a suceder con el tiempo. El proyecto inicial de Todo Comenzó por el Fin fue el grupo de Cali, y se integra toda la parte de la clínica en la mitad del camino, porque es cuando él se enferma. Luis, lo que hablábamos ahorita, Luis se gana el FS, empieza la producción, el desarrollo de la película, y viene pues la enfermedad, el diagnóstico y él modifica. Él dice también aquí en los textos que él se vuelve como ese tercer eje dentro de la película. Sí, que es ahora sí perdiéndole el miedo un poco a hacer un autorretrato directamente, ¿no? Que siempre en todas sus películas anteriores utilizó a alguien como conducto de la producción de las películas. Y yo escogí estos dos fragmentos para poder hacer la segunda vez publicidad. Como ustedes ven, Luis tenía esta estrategia y yo también la tengo, y es que pone ahí donde se podían conseguir las películas. Hoy en día ya no existe esa página, pero están en dafilms.com, en donde uno las consigue poniendo simplemente Luis Ospina y salen una especie de retrospectiva o conjunto como de 17 de sus películas. Y les escogí también porque, si ustedes se fijan, hay una mezcla de archivo también aquí entre Nosotros en el Hospital y Pura Sangre, que es la película digamos de culto que tiene Luis sobre el vampiro hacendado. Tu referencia. Y sale, es increíble porque eso se filmó, y yo no sé si Luis tenía en la cabeza ya que la misma escena había sucedido en Pura Sangre. Ya estaba montando la película. Es muy probable, porque yo le hice ese masaje en el pie como lo hace Florina Lemaitre, la actriz, al señor Fly, que es el malo de la 30 película. años antes. 30 años antes, y yo lo hago completamente inconsciente, y de repente esto se engrana a un archivo de una película que ya fue realizada y exhibida con mucho éxito durante mucho tiempo. Al principio no tuvo éxito, pero luego lo tuvo, y hoy en día es una de las películas más vistas de Luis, ¿no? Y un poco para comenzar también a cerrar, Lina, ahora sí hablemos de Mudos Testigos y de Acciones del Silencio. Y del ojo del turista, porque y es del que ojo del turista. hay dos películas, y eso que me parece importante porque hace parte, digamos, del proyecto que yo emprendí después de la muerte de Luis, y era que tenía dos producciones audiovisuales por terminar. Una en un estado más desarrollado, que es El Ojo del Turista, del cual también tenemos un fragmento que podemos ir buscando, que es un poco más cercano al arte, es ya algo que estábamos haciendo nosotros en conjunto, en donde vuelve y pasa la misma estrategia del archivo. Que ¿Desde un principio fue pensado para ser instalativo? Sí. Okay. Sí, porque digamos que fue el momento en el que dijimos, bueno, ya trabajemos en equipo, porque yo hago más instalación que video, y él más los dos.
los dos mundos ya de forma creativa en el trabajo y en una va a obra. ayudarse. Sí, entonces esa obra sí estaba en un proceso más adelantado, estaba en edición y salió en el 2021. Y la otra, que es Mudos Testigos, sale en el 2023, que es un largometraje, el que también ahí hay una decisión difícil y es la de confiar en que un cineasta joven que se llama Jerónimo de Tortúa tome la dirección que Luis ya no iba a poder hacer. Jerónimo venía siendo el productor del proyecto, venían viajando y trabajando en el proyecto juntos. Jerónimo tenía una película que se llama Pirotecnia como productor, de su hermano como director, y cuando vimos la película él dijo, esta es la persona que necesito para que me ayude con Mudos Testigos, que es solamente archivo, porque la producción implica una cantidad de conversaciones con las instituciones, ¿no? Que son quienes tienen ese patrimonio resguardado. Y entonces cuando Luis se muere es como, bueno, ¿cómo otra vez? Es una estrategia, una estructura, ¿cómo hace uno para que este proyecto continúe? La película ya se había ganado varios premios, estaba en estado de guión, con un guión que es también muy especial, porque hacer un guión con archivos pues simplemente no es ya están hechas las partes, ¿no? Es otra vez una forma especial de hacer guión, la selección de las películas, la selección de los fragmentos, la selección epistolar también que tiene la película, y a partir de ese estado de guión evolucionado, que ya digamos que dependía más, era como de la edición, se decidió seguir con el proyecto, usar los dos premios, uno de la Cinemateca incluso, y realizar el largometraje. A partir de ese largometraje sale Acciones del Silencio, que es una reedición de Mudos Testigos en un cortometraje, en donde cambia completamente el sentido de la historia, para que entendamos cómo el manejo del archivo puede contar una cosa o otra completamente distinta. El mismo archivo. El mismo archivo, las mismas imágenes. Ahora, en Mudos Testigos y en Acciones del Silencio, que usan archivos fílmicos del cine mudo colombiano, hay un ejercicio importantísimo de Luis, de su interés en los archivos desde siempre. Luis fue incluso parte de la Fundación de Patrimonio Fílmico, y es como esa obsesión también con recuperar la historia del cine colombiano, que sí existió y que muchas veces la gente cree que eso no, que el cine empezó con Rodrigo Deo o algo así, ¿no? En los 80s, y hay una historia, y también hay una historia crítica de la preservación y la conservación. También esa es una de las razones por las cuales yo estoy preocupada por el tema de la preservación, y tengo que demandar a las instituciones todo su respaldo, porque es nuestra historia. Entonces, Patrimonio Fílmico, por ejemplo, tiene todo el material de 35 milímetros, de 16, que ellos tienen como resguardarlo en cuartos fríos, cosa que pues si yo me quedo con eso se me arrugan 5 minutos. Entonces, bueno, hay ese ejercicio importante de archivista que tenía Luis, que en la película póstuma, pues en estas 3 piezas, digamos, que se hicieron, aparecen en todas, en El Ojo del Turista, que veamos el fragmento del Ojo del Turista, que tiene involucrado también, incrustado también un pedazo de archivo del Tigre de Papel, que es otra película de1934年4月，以蒋介石为首的国民党军队发动了对中国工农红军的第5次围剿。5年10月份，在经历了反围剿斗争的失败以后，毛泽东和20万红军战士开始了艰苦卓绝的长征。他们跨千山涉万水，从中国东南部的江西转移到了西北部的陕北。这次伟大的长征，因为人类的智慧和毅力而永远载入了史册。
podemos pararla ahí. Es que sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quería decir algo sobre esta. Se llama El Ojo del Turista, 13 piezas fáciles. Ustedes vieron solamente la última pieza, que todo es grabado en Oriente. Y hay una reflexión sobre la mirada del cineasta versus la mirada del turista hoy en día. Y si se dan cuenta, hay un cambio de guardia, digamos, en Beijing. Y ahí la parte roja es la parte de archivo, que hace parte del DVD de papel. Es una crítica, digamos, o bueno, una posición, por decirlo de alguna mejor manera, frente a estos fenómenos nuevos o más contemporáneos como es el turismo, y en qué queda, digamos, ese comunismo que creímos ver en China, que hoy es un epicentro del turismo increíble, y ya por eso en algunos momentos la imagen va hacia atrás, ¿no? Y por eso se integran los zapatos de los turistas a la marcha, digamos, del Partido Comunista cuando se hace el cambio de guardia, que es pues como el emblema del gobierno comunista chino. El gesto. Exacto. Para el turista. Pues queremos ver si hay algunas preguntas o comentarios en el público, porque ya nos quedan unos 10-15 minutos del espacio para respetar la programación también. Entonces, estamos con ganas de ver lo otro, pero ya habrá la oportunidad. Yo quiero decir algo. Si no quieres también, pues no. Voy a lograr preguntar algo, pero quiero decir algo resonando un poco con todo lo que nos han compartido. Bueno, estoy muy así, con muchas ideas atravesando, circulando, pero me maravilla mucho el ejercicio de la edición versus o no versus, pero lo estoy tratando de entender con el ejercicio del montaje mismo, pero con el ejercicio de pensar el cine y a la vez de hacer memoria, pero a la vez programar. O sea, tengo como todas las carpetas, todos los folders encimados ya mismo, pero estoy de alguna manera encarnando esa sensación, ¿no? Como nos preguntábamos ayer con la conversación con Cintia y Carlos, y habían algunas preguntas que se abrían en torno a la complejidad del ser programador o curador, pero luego cuando lo trato de complejizar y entender en el cuerpo, con lo que implica que esto se atraviese por afectos, por preguntas, pero también por pensamiento, por reflexión crítica, por situarme en un contexto mexicano, latinoamericano. Entonces esto para mí, o bueno, lo que nos comparten, hace mucho sentido en esa duda, ¿no? En ese dudar que nos invitamos también al inicio del seminario a preguntarnos sobre nuestras prácticas. Pensaba mucho también en esa idea de cruzar fronteras, la posibilidad de imaginar una especie de desfronterización, si se puede decir así. Y creo que este cine al menos me está ayudando a entender algunas posibles maneras y caminos para hacerlo, quizás a través de la programación, pero luego de lo complejo que puede ser hacer historiar, ¿no? O sea, bueno, decía Carlos, que ahorita ya no está aquí, pero la necesidad, y hablando de esos vacíos, ¿no? O vacíos fértiles que decíamos en la mañana también, la necesidad de hacer historia, de hacer memoria, pero que esta memoria también sea un legado vivo, ¿no? Entonces, pues me parece que este trabajo que nos compartes, Lina, y que dialogan ustedes dos, a mí me hace palpitar mucho, ¿no? O sea, me genera mucha... Isabel, que además Luis fue programador. La vida es una sola. Así que ya fue programador y curador artístico del Cali durante 11 años. También como una parte muy integral de todo este ejercicio de pensamiento.
tenemos esta pregunta también que compartimos con Cintia, no sé, en conversaciones con Paula sobre qué nos es el cine hoy o qué nos es ese cine latinoamericano, iberoamericano. Y ahorita usabas o proponían este término temporal o que tomamos prestado de ese sur global o aquello que se denominó en un momento como tercer mundo, lo que sea, pero desde dónde articulamos ese pensamiento, ¿no? Y creo que un trabajo como este, que además tuve la oportunidad de leer el libro ya completo, creo que respira ese pensamiento y que es una estructura bien compleja, pues, que atraviesa todos esos cachitos que el cine es, pues, desde el archivo hasta el montaje o la edición y siempre en proceso, ¿no? Como no terminado, como eso que nos dices también de la Matrushka, o de la película siempre en proceso, ¿no? Como ese work in progress permanente quizás, ¿no? Pero estoy muy así, pero gracias, quería intervenir un poquito y no sé si alguien más quiere decir algo, o ustedes. Estoy como conmovida. Hace rato que no veía cosas así como de Luis Espina. Y más que una pregunta es eso, también como un comentario, como un compartir, hay un sentir que, nada, que primero un agradecimiento de una sistematización afectiva también, como de todo ese proceso y de las películas y de la literatura y todo lo que completa la obra de Luis y gracias a la Cinemateca por resguardar esa memoria y un agradecimiento porque que esto esté pasando acá y a ustedes porque suceda. Creo que no es casual también que suceda entre México y Colombia con sus historias de violencia y que sea como justo ahora, porque a veces como que se nos olvidan los procesos sociales y políticos, como por qué es que estamos acá, por qué es que sucede en este momento. Y creo que trae a lo que tú decías, Lina, al principio sobre el que los archivos sean vivos y justo como en el campo simbólico de Luis Espina, que es el de la muerte. Entonces ahí en un diálogo entre mantener vivo lo que está en el pasado, que es una muerte y un proceso de historias de cine, de literatura, de música, de procesos sociales y políticos de toda la región, creo. Entonces siento que es como tremendo esfuerzo seguir apostando a que esto se siga viendo, a que se siga leyendo, a que siga vivo no solo Luis, sino como todas sus historias y la historia de Colombia. Así que este comentario es más como así como conmovida y de profundo agradecimiento porque esto exista. Gracias. Yo aprovecho que esto queda también grabado en el aire para darle un agradecimiento a Lina y también a todo el equipo de archivo de la Cinemateca, porque digamos han sido las personas que han estado en ese día a día y en conversaciones con Lina y con personas que nos escriben porque lo quieren consultar, porque tienen curiosidad de qué hay ahí, de cómo tener acceso. Y porque también gracias a ese equipo y al equipo de Formas de Ver, que era el que les decía que también con el que se gestionan todas las programaciones, no solamente de los espacios de las salas de cine, sino de los espacios expositivos, estamos creando una exposición que yo creo que va a ser un hito en los últimos años de la Cinemateca, que se va a inaugurar a finales del mes de julio, que se va a llamar Grupos de Cali, Archivos Revelados, y que justamente va a retomar muchos materiales del Fondo Luis Ospina, del Fondo Carlos Mayolo, del Fondo Andrés Caicedo, que la Cinemateca ha recibido en los últimos 5 o 6 años, para justamente provocar nuevas lecturas y nuevos acercamientos a estos archivos y a estas bibliotecas personales y a este trabajo archivístico que ellos hicieron, pero especial y principalmente de Luis. Entonces también siento que ahí también esa labor de preservación y acceso y del archivo como una fuente de nuevas lecturas, de nuevos encuentros con la obra, con los cineastas, con el cine en sí mismo, con sus resonancias,
en otras épocas, es muy importante y es un proyecto que trabajamos desde hace ya unos 8 meses y que nos tiene muy entusiasmados, y que ya está a punto de iniciar su fase de empezar a construir la museografía que hemos venido pensando varias semanas atrás. Yo para cerrar voy a dar las gracias porque se me olvidó dar las gracias. Gracias a Paula, gracias a Isabel, gracias a los que vinieron a oírnos, gracias a Ricardo, a estos dos sí les di las gracias al principio, pero también gracias a ese equipo de archivo que bueno, o sea, yo empecé a hacer el archivo sola también en el primer momento y gracias a que llegué a este equipo pues se complementan todos los conocimientos, ¿no? Por eso es que yo era como, Dios mío, uno no puede tener el archivo y sentarse encima, toca que esté ahí, que esté abierto, que la gente pueda ir y encontrarlo, que abre una discusión inmensa que no voy a profundizar, pero sobre los derechos de autor, sobre los derechos de la gente que hace las preservaciones, que también ¿no? Cuando se restauran las películas y eso aumenta el costo para la difusión de las películas, es un tema amplísimo a discutir, también porque Luis era un poco partidario de que los archivos fueran propiedad intelectual, o sea, es decir, poder usar los archivos uno sin necesidad de quedar quebrado, que es lo que normalmente pasa porque los archivos tienen un costo de conservación, ¿no? Entonces, gracias a todo el mundo y bueno, pues espero que vean las películas en mi última cuña publicitaria en dafinews.com, donde pueden cotejar, digamos, por ejemplo, el contenido del libro con la realidad de las películas. Y para dar gracias con nombres propios, gracias a Henry Caicedo y Angélica Reyes, que han estado muy de la mano con Lina y que también apoyaron todo el proceso de digitalización de esas 12 películas del periodo silente que permitieron más adelante hacer y producir nuevos testigos. Y gracias a ustedes por el aguante, por esta jornada larga, pero igualmente inspiradora del seminario, y mi agradecimiento profundo, Paula, Isabel, Pamela, todo el equipo del seminario por esta invitación y por incluir la voz y el sentir de la Cinemateca de Bogotá en este seminario. Muchas gracias.